Hasta hace 7 años yo estaba allí sentado detrás de un escritorio. ¿Tú crees que en alguna parte del mundo donde yo había ido siendo rector, que no fui a muchas tampoco, pero algunos sitios donde yo fui, ¿tú crees que yo estaba emocionado por ser rector de una universidad? No, yo no estaba emocionado. ¿Tú crees que yo me levantaba en la mañana diciendo, me voy para la universidad? No. Yo decía, otra vez me tengo que ir a la universidad. Me tocaba bañarme. Me tocaba bañarme a las 5 de la mañana para irme a una universidad, a trabajar detrás de un escritorio, a resolver problemas que no eran los míos, a atender gente que no estaba tan conectada conmigo y a resolver problemas realmente que no eran míos en una empresa que no era mía. Por eso cuando conocí el negocio, empecé a entender algo que yo te lo quiero contar esta tarde y que quiero contarle a los invitados que están aquí, a los nuevos, a las personas que nunca habían venido a un seminario. No importa que tú seas arquitecto, no importa que tú seas ingeniero, abogado, médico, ginecólogo, obstetra, no importa la carrera que tú tengas. Esa carrera que tú tienes es importantísima para la sociedad donde tú vives y eso es muy importante para ti. Esa carrera es muy importante. Lo que vamos a hablar en este momento, lo que vamos a hablar es a contarte un poco qué fue lo que yo descubrí en este negocio. Y es una cosa medular que muy poco nos ayuda a descubrir la educación que nosotros tenemos allá afuera. El asunto de fondo que yo descubrí en este negocio y el cual me tiene absolutamente emocionado fue entender que todos los seres humanos desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra han usado vehículos para vivir, vehículos para conectarse con la economía, han usado diferentes tipos de vehículos para ganarse la vida. Han usado diferentes tipos de vehículos. Se han movilizado en la economía en diferentes tipos de vehículos. Así como tú ves que hay diferentes tipos de vehículos para transportarse hoy en día allá afuera, en la economía siempre han habido vehículos para transportarse dentro de la economía y para jugar un rol dentro de la economía. Yo les voy a contar la primera historia para que más o menos me comprendan lo que les quiero transmitir. Está entrando gente, ¿verdad? Qué bien. Entonces voy a extender un poquitico el periodo de la historia para que le alcancen a escuchar. Se trata de vehículos. Yo no había entendido ese pedazo. Y cuando entendí ese pedazo, yo digo, es increíble que yo no hubiera comprendido esto hasta hoy. Es increíble que yo no hubiera comprendido esto hasta hoy. Vamos a contarles un poquitico de qué se trata. Imagínate que tú vives bien retirado de la civilización que conocemos, de las ciudades, del progreso que llamamos, y que vives por allá en la ladera de una montaña, donde hay un camino para llegar a un pequeño pueblo en el Tolima. Hay gente de Tolima aquí. Se vinieron de Colombia. Y entonces, imagínate esto. ¿Hay gente de Colombia aquí? Es increíble, hace un mes y algo estaba en Las Vegas, hablábamos para 14,000 personas en Las Vegas, en el auditorio de la Universidad de Las Vegas. Y había colombianos allá también. Y entonces, aquí hay gente de Cuba. En Las Vegas también había. Todas partes donde yo digo, ¿de dónde rayos sale tanta gente de esa isla tan pequeñita? La gente más espectacular que hemos conocido, de verdad. Y no se lo digo porque están aquí, sino porque están aquí. Qué increíble el cariño y la ternura y
lo humano de esta gente. Pues bien, vamos a continuar entonces con la historia. Digamos que tú vives entonces en esa montaña y solamente va un caminito hasta el pueblo, hasta un pequeño pueblo de unos 2000 habitantes. Y tú llevas 40 años bajando de esa casita que tienes en la montaña al pueblito y bajas en una bicicleta. Siempre bajas a comprar el pan y las legumbres y cositas ahí al pueblo y te vuelves otra vez a tu casita ahí en la montaña. A ese pueblo no llega ninguna carretera, luego nunca han visto un carro, nunca han visto un vehículo de 4 ruedas y entonces esa persona siempre baja al pueblo y vuelve y se va 30 años, 40 años, baja al pueblo en una bicicleta y vuelve y sube. De pronto a esa persona se le ocurre que hay una ciudad lejos, una ciudad capital. Y entonces se le ocurre irse para esa ciudad. Pregunta, ¿en qué se le ocurre irse? En una bicicleta. Se le ocurre irse en una bicicleta. Pregunta 2, ¿por qué se le ocurre en una bicicleta irse? Porque es lo único que ha visto. Entonces a él se le ocurre irse en una bicicleta. Bien, de pronto aparece alguien en el pueblo y entabla una conversación y la persona le dice, tengo ganas de ir a Miami. Sí, ¿y en qué te vas a ir? ¿En una bicicleta? ¿En la bicicleta? Una bicicleta está en Miami. No. Hay carros. Hay carros. Son unos aparatos que tienen 4 llantas. Tú le echas una agüita, le hundes un pedal y eso sale volando y llega en un tiempo récord a Miami. Tú le dices, ¿Tú qué le dices? ¿Tú no crees? ¿Tú no crees? ¿O tú crees? ¿Tú no crees que yo me puedo subir en eso que tú me cuentas, que me lleva en poco tiempo a Miami? Yo no creo eso, porque lo único que ha visto es una bicicleta. Pues señores, yo no sé cuál será tu caso, pero lo que yo te quiero decir es que yo estudié Derecho, había estudiado Psicología, había hecho posgrados, era rector de una universidad. Y en la economía, la relación que yo tenía con la economía, de la forma como yo me ganaba el dinero en la economía, era como ir en una bicicleta. Primer mensaje. El empleo. Yo no tengo nada contra el empleo, porque viví unos años de él. Por tonto. Señores, el empleo es como ir en la economía en una bicicleta. Yo era rector de una universidad, pero era un empleado. La relación que yo tenía con la economía era de ir en una bicicleta en la economía. Por eso a mí me contaron 2 veces el negocio de Amway, me lo contaron 2 veces y me dije, en un periodo de 2 a 5 años, yo iba a ser libre. Y yo no creí, porque lo único que había visto era una bicicleta. Lo único que yo había visto era una bicicleta para ganarme la vida. Entonces yo iba todos los días, me montaba en esa bicicleta. Me bañaba a las 5 de la mañana. ¡Qué crimen! Yo me bañaba a las 5 de la mañana cuando el coco está calientito, imagínate. Y uno bañarlo para irse a sentarse en la empresa de otro. Porque es la única relación con la economía, es la única relación que tenía con la economía. Entonces me tocaba bañarme temprano e irme a esa universidad a ganarme la plata. Y entonces yo me levantaba por la mañana, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Yo me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión, y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión, y yo al otro día me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión, y al otro día yo me levantaba, me bañaba y al otro día veía televisión y me levantaba y me bañaba.
manejando la bicicleta de la economía, mire, manejando la bicicleta, pedaleando en la economía, pedaleando en la economía, pedaleando en la economía, pedaleando en la economía. Y un día yo me rebelé, yo decía, estoy cansado de pedalear. ¿Alguien se ha cansado de pedalear? Estaba cansado de pedalear, pedaleando. Y un día me rebelé. Dije, es increíble, ¿por qué? Yo no sabía el tema de los vehículos en la economía. No había leído. En la universidad no se lee nada de eso. Yo no había leído nada de eso. Yo lo único que había aprendido en la universidad era pedalear. Y vivía con gente que pedaleaba. Entonces yo pedaleaba. Porque Dios los hace y ellos se juntan los que pedalean. Viven juntitos. Entonces yo pedaleaba. Yo me cansaba. Y yo decía, yo no voy para ningún lado. Y entonces me rebelé. ¿Y cómo me rebelé? Y como me rebelé, entonces mire lo que pasó. Al otro día me levanté, me bañé, desayuné y me fui a trabajar. Y por la noche vi televisión. Y al otro día me levanté, me bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión. Y al otro día me bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión. Al otro día me bañé y me veía por la noche veía televisión. Lo mismo. Pregunta, ¿por qué no cambiaba? Porque en el coco tenía la misma información. Porque lo que tenía en el coco no me permitía ver otro vehículo. Tenía la misma información para manejar el mismo vehículo. Entonces de nada servía rebelarme. Por eso tú te puedes quejar. Estoy cansado de trabajar. Si no tienes información, no puedes cambiar de vehículo. Yo no sabía manejar otro vehículo. Señores, en la primera parte del último libro que escribió Kiyosaki, que es fantástico, se llama La ventaja del ganador, hay una historia que me encantó. Dice, en África, los nativos africanos, la forma de cazar a los monos, o los changos, que le llaman mexicanos. ¿Cómo le llaman aquí a los monos? Monos, ¿verdad? Ok, los monos, dice, la forma como los nativos africanos cazan a los monos es que les meten nueces en un tronco. Entonces el mono llega y mete las manos a agarrar la nuez al hueco en el tronco. Y cuando agarra la nuez, no puede sacar las manos. Entonces empieza a hacer así, no puede sacar las manos. Y entonces llega el nativo africano y lo agarra. Tranquilito, no hay necesidad de matarlos. Los agarran ahí tranquilitos y es la forma como cazan a los monos. Y dice el autor, es increíble el parecido que tenemos los seres humanos a los monos. La mayoría vive esclavizada. La mayoría de la gente vive esclavizada a un puesto, a un negocio, a una forma de ganarse la vida, pagando impuestos al gobierno y en una rutina porque les da miedo soltar la nuez, porque le da miedo soltar la nuez, dice el autor. Y cuando yo leo ese cuento, yo digo, increíble será yo. Yo era rector de una universidad con la mano ahí en el tronco. Cuando me presentaban el negocio de Amway, me daban así en las manos y me daban, suelte la nuez, y yo más agarraba. Yo más agarraba, muy baboso, ¿verdad? Yo más agarraba la nuez allí y me dieron en las manos 2 veces. En todo el periodo que nunca solté la nuez, porque me daba miedo soltar la nuez, porque no tenía información. ¿Qué me hizo soltar la nuez? Los libros, señores. Los libros me hicieron soltar la nuez porque empecé a leer en los libros que existían otros vehículos y que este vehículo era uno de los vehículos más poderosos que se asomaba en la economía vigente para hacer negocios. Y eso me hizo soltar la nuez. Cuando yo empecé a leer los libros, es increíble cómo me hicieron soltar la nuez. Yo solté y dije, quédense con su pinche nuez allí. Y la solté y pude sacar las manos y a los 6 meses de haber encontrado el negocio de Amway, me salí y me fui a hacer este negocio. Llevo un poco más de 7 años en la aventura más espectacular, gozando, soñando.
Porque empecé a meterme información a la cabeza y de eso se trata este seminario, que tú empieces un camino a meterte información a esa cabeza, porque es la información la que le hace a uno perder el miedo, el susto de empezar a manejar un vehículo diferente en esta economía. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa información está en los libros. Yo siempre insto a los líderes que yo encuentro en este negocio a que lean los libros, a que se lean un libro bellísimo que se llama Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki, para que entiendan que este negocio es un vehículo apoteósico y distinto a la economía. Yo tengo unos 10 libros que le digo a los líderes que entren, que así no hagan nada más, que se lean esos libros, porque yo veo que cuando ellos se leen esos libros, sueltan la nuez. Si yo les digo a ellos, no la sueltan, porque no me creen a mí. Pero cuando leen los libros, sueltan la nuez. Señores, los libros han cambiado la historia del mundo. Los libros pueden cambiar tu historia. Los libros pueden cambiar tu historia porque los libros han cambiado la historia del mundo. Los libros han cambiado la historia del mundo. Lo que más me encanta de este negocio es que no es para gente que no se informe, es para gente informada. Es para gente educada, es para gente brillante, es para gente que le gusta buscar, es para gente que cuestiona, es para gente inquieta, es para gente que se opone al mismo sistema, es para gente que se aburre del mismo vehículo y quiere cambiar. Eso es lo que más me impacta de este negocio. Siempre que tú vengas a este negocio te van a decir, tienes que leer, porque si tú lees eres capaz de soltar la nuez y te comprometes con este negocio. Señores, los libros han cambiado la historia del mundo. Uno de los hechos más increíbles que está ligado con la historia norteamericana, que tiene que ver con un libro, se dio en el reinado de Enrique VIII. Enrique VIII era el segundo rey de la dinastía Tudor, uno de los hombres más impresionantes en las dinastías europeas y de los más admirados y temidos durante toda la historia de la realeza europea. Este hombre se llamaba Enrique VIII y era el segundo de esta dinastía y fue un rey extraordinariamente diferente a todos los otros reyes. Y una de las cosas que hizo Enrique VIII, yo no te voy a decir que eso era bueno o que era malo, pero él era el esposo impuesto de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, la sobrina de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era grande la cosa. Y esa era la esposa de Enrique VIII, que estaba emparentado con la realeza española y estaba emparentado con Carlos V, que era el monarca que tenía más poder sobre la tierra en ese momento. Pero resulta que a Enrique VIII se le ocurrió enamorarse de una cortesana que se llamaba Ana Bolena. Estaba buenísima. Se enamoró. Enrique VIII no controló las neuronas y se enamoró enloquecidamente de Ana Bolena. Pero tiene un gran obstáculo. No se puede casar con Ana Bolena porque él ya estaba casado con Catalina de Aragón. En ese momento no existía la constitución política. La civilidad no había avanzado, señores, y jurídicamente era imposible siquiera imaginar que tú pudieras romper ese vínculo. Entonces Enrique VIII le envía una carta a Trapio VII, que estaba el otro dueño del mundo, y le dijo, mira, yo me quiero casar con Ana Bolena, déjame. Y este papa era familiar de Carlos V. O sea que le dijo, hello, tú no puedes dejar a Catalina de Aragón. Enrique VIII le dijo, por favor, déjame, estoy enamorado, yo me quiero casar con Ana Bolena. El Papa le dijo, Dios lo bendiga, eso no se puede. No se puede, espiritual ni jurídicamente, eso no se puede. Hicieron corte, debatieron el tema, fueron a todas las cortes vaticanas e inglesas y dijeron que no.
Y Ana Bolena enamorada, y estaba. Y de pronto el canciller de aquella época se llamaba Tomás Moro, un gran filósofo inglés. Y Tomás Moro tenía por ahí un amigo, otro filósofo inglés, por los cuales llega un libro a las manos de Ana Bolena. Y ese libro decía que los reyes no tenían que estar sometidos al imperio del Papa, que no era necesario y que ese era un invento de la historia, que no tenía ningún fundamento jurídico ni humano, que el rey era soberano en su país y que él no tenía por qué estar sometido al imperio de ningún príncipe de otro estado que el Papa. Y Ana Bolena lee ese libro y dice: eso está bueno para que lo lea mi amor. Y se lo llevó a Enrique VIII. Enrique VIII se lee el libro y dice: o sea que yo no tengo que estar sometido al imperio del Papa. ¡Coño! Se emociona, lee un libro así de grande y empieza a argumentar, y el rey casi se vuelve loco. Llamó a Ana Bolena y le dijo: gracias por el libro. Hemos tomado la decisión de separarnos hoy mismo de Roma. A partir de este momento nace la Iglesia de Inglaterra y el Papa soy yo. ¿Y qué? ¡Ay! ¿Qué tiene que ver eso? Pero yo para qué les cuento eso. Hay un comentario que le hace a Ana Bolena y le dice: es increíble que hayamos vivido 1000 años dominados solo por no habernos leído un libro. ¡Qué lindo! Solo por no habernos leído un libro. Y lo mismo dije yo en el escritorio de esa universidad. El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y empiezo a leer Escuela de Negocios. El mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. ¡Están quebrados! Las franquicias como McDonald's hacen parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información. Pero los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información, porque funcionan sin empleados, sin terrenos, sin capital y sin fábricas, solo con información. Y aquí estoy, coño. Ahí estoy yo emocionado. Y digo, es increíble, digo yo, que haya estado tanto tiempo esclavizado solo por no haberme leído un libro, señores. Pues díganle a la persona que lo invitó que dónde rayos está ese libro, que tú te lo quieres leer, que tú te quieres leer ese libro. Tienes que volverte a leer ese libro porque eso cambia la historia. Señores, miren el libro que lee Enrique VIII hace 5 siglos. Nada menos que hizo el cambio más apoteósico en la cultura occidental, porque por aquellos días Martín Lutero ya había nacido y estaba pensando también, y nada menos que habían creado la Iglesia de Inglaterra y salvaron al pueblo europeo de un pensamiento único. Y esa decisión, si ustedes se dan cuenta, esa decisión le dio nacimiento a los Estados Unidos de Norteamérica, porque los que conquistaron este territorio, los que llegaron aquí, fueron gente que venía de ese pensamiento. Fueron gente que venía de ese pensamiento. El otro pensamiento llegó a América Latina. El pensamiento antiguo que venía de España. España jamás pudo pensar. España jamás pudo cambiar. España nunca pudo leerse ese libro. España quemó el libro. España quemó el libro. España contrató perros
como contratan hoy perros para oler la droga. España contrató perros para ir a los buques que llegaban de Inglaterra a que olieran los libros, y apenas capturaban los libros. Ese era el triunfo de España, era capturar libros y quemarlos. Por eso jamás cambiaron, y por eso España no tiene una tradición filosófica importante, porque no le dejaban a la gente leer, y por eso la tradición filosófica de España es tan pobre, es tan chiquita. Unamuno, Ortega y Gasset, 3 o 4 gatos, pero no tuvieron la tradición filosófica que tuvo Inglaterra o que tuvieron otros países, porque eran capaces de leer toda clase de libros, y eso fue lo que transformó la historia, señores. España nunca pudo hacer eso, y entonces, como España nunca pudo hacer eso, España nunca cambió, y como España nunca cambió, España fue la que conquistó América Latina. España llegó a América Latina, Inglaterra llegó acá. ¿Ven alguna diferencia? Miren, señores, un pueblo conquistó a otro. Y este país en 200 años se volvió el primer imperio del mundo, en 200 años, porque tenía otra información en el coco. A nosotros los latinoamericanos nos ha costado 500 años quitarnos esa información que tenemos en el coco. Nos ha costado 500 años quitarnos y todavía no la hemos podido quitar. No nos hemos podido quitar esa información en el coco, porque uno de los mensajes que nos dieron a nosotros es: el reino de los cielos está hecho de los pobres. Lindo el negocio. Es más fácil que un pobre, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Entonces los latinos dijeron: ay, no nos volvamos pobres, a ver si nos salvamos. Los que llegaron acá les dijeron: sean ricos, porque la riqueza glorifica al Señor. ¡Ay, qué lindo el cambio de nuevo! ¿Cómo era aquella? Pues no habían aviones ni mail. ¿Cómo rayos colgaban al Facebook ese pensamiento? No existía Facebook. Entonces, ¿quién rayos iba a colgar ese pensamiento en la página y los latinos no la podían leer? Pues los latinos llevamos 500 años dominados el coco, todo por un pensamiento. O sea que el progreso está en un pensamiento. El progreso del hombre sobre la tierra está en un pensamiento. Por eso este negocio te insta a que cambies la forma de pensar. Este negocio, desde que tú entras aquí, te dicen que leas los libros, te dicen que escuchen los CDs, te dicen que vengan a un seminario, y te dicen que vas a una convención. La convención es en Tampa del 14 al 16 de noviembre. Es un evento apoteósico aquí en los Estados Unidos, donde se cambia la forma de pensar, donde se aprende a cambiar la forma de pensar, y ese es el proceso que los nuevos continúan. Señores, para que vean lo poderoso que es eso, cuando yo empiezo a leer esos libros, empezó a cambiar la forma de pensar. Y eso no lo detiene nadie, eso no lo detiene nadie. Y cuando una persona empieza a tener esa información, no necesita motivación, no necesita absolutamente nada. Porque si ustedes observan, han notado que las empresas donde ustedes muchos trabajan, no los ponen a leer. ¿Se han dado cuenta que las empresas no ponen a leer a la gente? ¿Y para qué? No hay necesidad que la gente lea. Por eso a la gente en las empresas no la ponen a leer. Nosotros, cuando entramos al negocio de Amway, iniciamos un proceso de lectura, porque el negocio de Amway es un vehículo diferente para cambiar en la economía. Yo les cuento que pude cambiar el estilo de vida, pude transformar el estilo de vida en 3 años. En 3 años, después de haberme leído esos primeros libros, en 3 años pude cambiar el estilo de vida que yo tenía. Todo porque tenía un pensamiento diferente. Entonces, cuando alguien entra al negocio, yo lo único que hago es conectarlo con ese pensamiento. Y me dice: yo no entiendo. Siga trabajando entonces. Tiene que esforzarse por entender. Tiene que... ¡Oh, si a mí no me gusta leer! Difícil. Tienes que aprender a leer. Tienes que usar el coco para leer. ¿Tienes, señores? ¿Cómo que no tienes tiempo para leer? Mi habla dice que él se hizo un posgrado en el sanitario.
Todos los días entras 3 o 4 veces, allí tienes tiempo para leer. Todos tenemos tiempo para leer, todos tenemos tiempo para leer. Y entonces yo empiezo a leer esos libros y empiezo a ver que había un vehículo diferente. ¿Y qué fue el proceso que pasó dentro de mí? Primer proceso que la mayoría de la gente tiene que hacer. Y es que miren, Kiyosaki, cuando yo leo a Kiyosaki, dice, cuando habla del cuadrante del flujo de la riqueza, dice la gente, el 98% de las personas son empleadas o son autoempleados. Y pregunto yo, ¿un empleado? Yo ya sé. Y en una bicicleta, dice el otro, la gran parte de ese 98% tienen negocios propios. No son empleados, sino que tienen negocios propios. Como los que ustedes ven aquí en Miami, negocio. No, que yo tengo un negocio de sushi. Ok. Que yo tengo un negocio de arepas, que yo tengo un negocio de micrófonos, que yo tengo un negocio de lavandería, que yo tengo... Eso está bien. Es un negocio. Dice Kiyosaki, eso no es una empresa. Eso se llama un chuzo. No sé si aquí la palabra chuzo tiene significado. Es como una lanza. Es un chuzo. ¿Por qué se llama un chuzo? Porque todo el mundo lo chuza a uno. Lo chuza el gobierno. Lo chuzan los empleados. Lo chuzan los proveedores. Lo chuza la competencia. Lo chuzan los chinos. Chuzo. O sea que uno no tiene una empresa, sino un chuzo. Dice Kiyosaki, esa gente está en el cuadrante izquierdo de la economía, en el cuadrante izquierdo de la economía, donde está el 98% de la gente que han aprendido a usar una bicicleta. Entonces yo hice la siguiente reflexión. O sea que el empleo es una bicicleta, pero tener un negocio propio, que es ser autoempleado, es tener una bicicleta pero sin talápano, sin sentadero. Señores, porque tener un negocio propio en este momento de la economía es angustiante, no te puedes ni sentar, tienes que manejar la bicicleta así. No te puedes ni sentar, porque la competencia es agitante. Porque no hay tiempo de dormirse un minuto porque te comen. Porque las grandes moles te compiten. O si no, pregúntale a cualquiera que tenga un negocio propio a ver cómo se sienten en estos momentos. Yo creo, ojalá esto no lo vayan a publicar ni lo graben porque les voy a contar algo confidente. Yo me compré un apartamento, cuando ahora les muestro un poquitico. No es porque pues obviamente ustedes viven en el mundo de los apartamentos más hermosos que yo he visto. Pero yo me compré un apartamento en Colombia, en la punta de un edificio en una montaña. Y yo veo toda la ciudad desde allí. Yo me levanto por la mañana, no me baño hace más o menos, y yo se lo digo con toda sinceridad, desde que llegué a Diamante, no me baño. No me baño cuando yo quiera. Por eso para mí venir a estos eventos es una tremenda tortura. Pues porque me toca bañarme. ¿Por qué no me baño en la mañana? Me baño a la hora que yo quiera, 5 de la tarde está bien. ¿Por qué no me baño en la mañana? Porque venía 35 años bañándome a esa hora, entonces me estoy vengando. Estoy realmente vengando de eso. Entonces miren que me compro pues un piso, para que se den cuenta más o menos de la economía que yo te estoy contando. Me compro un piso en la punta de un edificio y entonces hay una torre aquí y está la mía aquí, la otra está cerquita. Y entonces pues es un poquito grande, para mí es gigante, tiene 560 metros. O sea que no era como ese pinche cosa donde vivía de 80 metros, imagínate.
Y entonces es interesante, pero yo no les quiero mostrar eso, les quiero simplemente mostrar que desde esa terraza, pues, miren, más o menos desde esa terraza se ve toda la ciudad de una montaña y se ve toda la ciudad. Vamos a ver si la logran ver de ahí, miren, para que vean lo lindo que es Cali, para qué rayos esto se viene para acá. O sea, Cali es precioso, es una ciudad increíblemente linda, es una ciudad increíblemente linda, Cali es una ciudad increíblemente linda. Y entonces, pues allí se ve toda la ciudad, toda la ciudad, se ve norte, oriente, occidente, toda, es que el que filmó esto tengo que hacer un curso después de filmación, porque no filmó la ciudad ahí, pero yo creo que ahí se vio un poquitico de la ciudad. Y entonces, mire, yo me levanto y yo me asomo desde esa terraza y yo veo el mundo de carros allá afuera, pitando, déjeme pasar. Y yo digo, es increíble toda esa gente peleándose por ir a trabajar. Peleándose allá afuera en un trancón por irse a trabajar. ¿Por qué les cuento esto? Por una razón. Porque resulta que el vecino mío, estamos hablando de chuzos, el vecino mío está acá. Esto no lo vayan a sacar porque él lo puede oír y lo rapa. El vecino mío está acá, tiene una empresa de hace 30 años en la economía tradicional. Una empresa de hacer muebles. Y la terraza de él, pues está como ir al desierto del Sahara. Entonces cuando va a mi terraza dice, ay, qué increíble todo lo que tú le has hecho acá. Mi esposa le dice, no, ahora estamos líquidos, no sé qué. Yo digo, ¿por qué están líquidos? Y me dice, porque los chinos nos van a acabar. Tengo 200 empleados. ¿Tú te imaginas lo que es pagarle a 200 empleados cada 15 días? Cuando tú les dices, no hay plata, y ellos salen y dicen, bueno, voy a ir a la oficina de trabajo a demandarte, me paga mañana. A ellos no les importa si tú tienes plata o no tienes plata. Entonces es angustiante las quincenas, esperando que pase la quincena, negociando, haciendo contratos, para poderle pagar a 200 empleados. Tenemos una empresa de hace 30 años y me preguntan, ¿cuánto lleva tu empresa? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Tú qué haces? Porque ellos se van a trabajar, llevan 30 años y les toca irse a trabajar por la mañana, yo me quedo durmiendo en mi casa. Porque ellos tienen un chuzo de la economía tradicional. Tienen un chuzo de la economía tradicional y yo tengo una empresa, una organización en la nueva economía. Tengo una organización en la nueva economía, la mía lleva 7 años, la de ellos lleva 30. La mía apenas comienza, la de ellos está amenazada por los chinos. Tiende a desaparecer, señores, porque los chinos están haciendo cosas así. La cultura es una cultura apoteósicamente increíble en creatividad y está haciendo cosas. Señores, todos los Estados Unidos están consumiendo lo que ellos hacen. ¿No se dan cuenta? Todo lo que se ponen ustedes está hecho allá. Está hecho allá, señores. Es la despensa del mundo. Cómprate un iPhone. Nutrilite no, que lo necesitas para llegar Nutrilite no. Cómprate un iPhone y verás dónde qué dice que es hecho. En China. Apple manda a hacer todo allá a China. Todo, la mayoría de las cosas que se hacen en Estados Unidos se hacen en China. Entonces ellos me dicen, los chinos nos están acabando. La competencia es increíble. Y entonces esos son negocios de la vieja economía. Hay negocios de la vieja economía y hay negocios de la nueva economía. Pues ese negocio, entonces, invitados, los nuevos que están en este seminario, es un negocio de la nueva economía. Es un negocio de la nueva economía. ¿Cómo yo hago para que mi vecino vea ese negocio? Tiene que estar dispuesto a leer. Si él no está dispuesto a leer, no ve el negocio que yo hago. Si él no está dispuesto a leer, no veo el negocio que yo hago. Pregunta, ¿es fácil que ese señor vea el negocio que yo hago? No es fácil. O sea que nuestro negocio no tiene competencia. Nuestro negocio no tiene competencia. No tiene ninguna competencia. Es increíble. O sea que ni mi vecino, que es brillante, son inteligentísimos, son súper competitivos, y mi vecino es de los que más mentalidad empresarial puede tener cerca a mí y no ve el negocio. O sea que tengo cero competencia. O sea que cuando yo salgo
a la terraza, yo digo, ¡qué poco de monos! 3 millones de monos viviendo en Cali. Todos con la nuez ahí agarrados. Entonces mi función como líder en ese negocio es darles en la mano así todos los días, a ver si sueltan la nuez a través de libros, de seminarios, de convenciones, a través de asociación de libros, de seminarios, de convenciones, invitando gente a seminarios, a convenciones, dándoles información para ver si son capaces de soltar la nuez. Los que amarran la nuez, Dios los bendiga, vamos por otro. Y esos que están muy, muy aburridos con la nuez son los que yo empiezo a invitar a este negocio. Bien, ¿por qué el proceso se demora? Por una razón elemental, porque tú llevas años viendo el vehículo, viendo la bicicleta, y cuando te muestran el otro vehículo te parece que eso no es cierto. ¿Dónde está esa razón? Está en el capítulo 7 del libro de Platón que se llama La República. Es el capítulo más fantástico que ustedes pueden leer de Platón. Se llama La Caverna. El capítulo se llama La Caverna. Y Platón cuenta, hay una historia bellísima allí. Dicen, imagínate que hay una persona que nace en el fondo de una caverna y lo único que ve es una rayita hacia afuera y por esa rayita él ve pasar una sombra. Dicen, esa persona la crían en esa caverna y ve pasar una rayita y por ahí lo único que ve es una sombra. Dice, de pronto, cuando esa persona está más grande, si la sacan de esa caverna y le muestran la luz y el paisaje que hay, la persona no lo ve porque se encaterilla, dice Platón. Y yo cuando leo eso, yo digo, claro, eso es lo que me pasaba a mí cuando yo andaba en la bicicleta. A mí me llevaron a un seminario y yo decía, ay, no, aplauden mucho, me encaterillé. Tanta gente, me encaterillé. Yo no veía el negocio. Es increíble, yo era inteligente y yo no veía el negocio. Yo nunca vi el vehículo, nunca encontré cómo explicarme cómo funcionaba eso. Dice Platón, la gente cuando lleva mucho tiempo haciendo algo, les cuesta cambiar. Les cuesta cambiar, y ese es el trabajo. Por eso es que, señores, ese es el trabajo más importante que nosotros hacemos en este negocio, es ayudarle a otro a cambiar, y por eso nosotros necesitamos en ese negocio dos cosas. La primera, quitarnos la mentalidad que traemos. Los que tienen negocios propios tienen mentalidad de autoempleado, que es más o menos lo mismo que empleado, pero un poquito peor. Porque es que ser empleado es muy fácil, porque uno está 15 días allí y le dice, quiero la plata, y te pagan. Un mes, quiero la plata, y te pagan. Hazlo como empresario. Si te montas un negocio, 5 años sin recibir plata, solo pagándole a otros. Plata para mí, no hay. Por eso es que no tiene asentadero esa bicicleta. Es un poquito complicado hacer ese tipo de negocio. Entonces lo primero que uno se tiene que cambiar es la mentalidad de empleado con la que uno llega a este negocio. Uno no cree que puede hacer esto. Uno tiene un software que está dirigido a ser empleado, y autoempleado es muy parecido. Entonces uno tiene que cambiarse ese software, tiene que empezar a cambiar la mentalidad que uno tiene. Uno sabe poco de apalancamiento, uno sabe poco de cómo la educación es poderosa para transformar la mente de la gente. Es increíble que la educación, que la información, que un libro sea capaz de cambiar la historia de un pueblo. Es increíble, señores, que hace 500 años, Niccolo Nicolini, en un pueblo que se llamaba, una ciudad lindísima que se llama Florencia Renacentista. Niccolo Nicolini era un viejito italiano que se le ocurrió leerse los libros que pasaban por Constantinopla, que venían de los griegos, y empezó a leérselos y se emocionó, y empezó a hacer empezó a meterlos a la sala de su casa, a meter libros de Platón, a meter libros de Aristóteles, a meter libros de Pitágoras, a meter libros de los pensadores griegos, de los árabes también, y metía libros. Y empezaba a llevar a los jóvenes de Florencia y los metía para su casa y les mostraba los libros. Y se empezó a llenar la casa de Niccolo Nicolini de gente leyendo, la mayoría jóvenes. Esa gente se empezó a dañar el coco. Se les dañó tanto el coco que llegaron pintores
Y llegaron escultores y empezaron. Nunca habían pintado una persona en cueros. ¿Cómo se dice? Bueno, desnuda. Porque la religión era intolerante con eso. Cuando ellos empiezan a leer el arte griego, hace 3000 años pintaba desnudos. Y que era espléndido. Que Pericles en el siglo IV a.C., toda la arquitectura griega estaba adornada con gente en cueros. Todo el mundo pelado. Y que era increíble. Que el cuerpo era increíble exhibirlo. Y dijeron los italianos, ¿y por qué aquí nosotros tan tapados? Y se quitaron la ropa. Empezaron a pintar cuadros. Y fue tan impactante la decisión que Julio II invitó a un muchacho que se llamaba Miguel Ángel Buonarroti a que le pintara el techo de la Capilla Sistina. Y le pintó de venganza, pura gente pelada allá arriba, pura gente encuerada. Vayan, vean esos ángeles, le puso una flor aquí como para... ¿Sí me entienden? Pura gente desnuda le pintó en el techo de la Capilla Sistina. Y el mundo empezaba a cambiar, porque empezaron a leer los libros. Estaba gestándose en la sala de la casa de Niccolò Nicolini el Renacimiento italiano. Estaba nada más ni nada menos que dándole paso al Renacimiento italiano. Estaba surgiendo el Renacimiento italiano que transformaría después el mundo. ¿Por qué? Por los libros. Pues quiero decirles una cosa que me impactó. La casa de Niccolò Nicolini, para que se den cuenta el poder de un libro, es hoy, bueno, fue la primera biblioteca pública que se construyó en Europa. ¿Cómo les parece? O sea, que estaban tapados. Ese gesto de Niccolò Nicolini creó la primera biblioteca pública de Europa. Y hoy se llama la Biblioteca de San Marcos. Cuando ustedes vayan a Florencia, pidan que los lleven a la Biblioteca de San Marcos, que era la casa de Niccolò Nicolini, y ahí se construyó un monasterio que se llama el Monasterio de San Marcos, y es la biblioteca pública primera que existió en Occidente. ¿Por qué Occidente estaba tan tapado? Porque no leía. Porque no leía, señores. Porque no leía. ¿Por qué uno vive tan tapado allá en economía? Porque no lee. Es porque no lee. Por eso es clave en este negocio, señores. Cuando yo invito gente y les voy a contar que uno tiene demasiado error, que la primera cosa que yo me cambié a través de la lectura fue la mentalidad de ser empleado o de ser autoempleado. Esa me la empecé a cambiar. Y después entendí una cosa, que para yo poder hacer este negocio necesitaba desarrollar habilidades de liderazgo. Porque no se requería capital, ni se requería empresas, ni fábricas, ni terrenos, pero sí requeriría liderazgo. Necesitaba liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es influencia, señores. Necesitaba influencia. Y ustedes, les voy a contar una tremenda noticia para poder hacer ese negocio que no requiere capital. Tú no necesitas el capital que tienes allá afuera. Tú no lo necesitas para invertirlo en ese negocio. Tú lo que requieres es desarrollar habilidades de liderazgo, porque el negocio se trata de trabajar con personas. Y el liderazgo es influencia, señores. El liderazgo es influencia. Entonces, la buena noticia, todos lo pueden hacer, pero tienen que desarrollar influencia. Allá afuera, todos somos influidos o alguien nos influye. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo te influye tu esposa? ¿Te has dado cuenta cómo tu esposo te influye a ti? Yo estaba esta mañana con Falcón y con la Puchi. Con la Papuchi, ¿verdad? Y entonces íbamos a comer. Y yo les dije, me dijeron, ¿qué quieres comer? Yo le dije, yo quiero comer sushi. Entonces nos fuimos a comer sushi. Ya íbamos llegando al sushi, dijo Falcón, vamos mejor comida cubana. Y me empezó a hablar, dijo, huele riquísimo. Y me empezó a hablar y la boca se me hizo agua. Y yo le dije, listo, vamos a comer comida cubana. ¿Qué hizo él? Me influyó. Todos influimos a alguien en algún momento de la vida y todos los días alguien nos influye. Lo que pasa es que nosotros a ese elemento nunca le hemos puesto atención y nunca lo hemos hecho crecer.
Y en este negocio necesitamos la influencia, señores. En este negocio necesitamos la influencia. Pero todos los seres humanos influimos. Miren los niños cuando están chiquiticos, cómo influyen a los padres. Los padres se tiran al piso detrás del niño, porque los niños los influyen. El niño llora y el papá se levanta de una vez, el niño lo influencia. El niño tiene muchísima influencia. El niño tiene muchísima influencia. Señores, miren, hagan el siguiente ejercicio. ¿Tú con quién te casaste? Quédate calladito, no vaya a decir ningún juicio. Tú te casaste con la persona que te casaste hoy, porque en ese momento tenías ese nivel de influencia. Dios los hace y ellos se juntan. Señores, la gente se casa con la persona que puede influir. Y usted, todo el mundo dice, ¿cómo? Claro, uno se casa con la persona que uno puede influir. Primer mensaje a los que vinieron nuevos. Si viniste a este negocio, edúcate con tu mujer. No lo vas a hacer solo. Y si tú dejaste venir a tu mujer sola, que hay muchos tipos que dicen que vaya mi mujer, ¿qué peligro con eso? ¿Qué peligro con eso? ¿Por qué? Porque resulta que acá la mujer se educa. Se le quitan los miedos. La autoestima le sube. La autoestima le sube. ¿Y cómo le sube la autoestima? Y le sube el carisma. Y le aumenta la influencia y el poder por dentro y la forma de pensar. Si el baboso del marido no viene, un día la mujer lo agarra y le hace ti, 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 ti. ¡Qué susto, verdad! Y después pregunta el tipo, ¿y por qué me dejaría? Y la mujer dice, por baboso. Creo que por eso que mami no lo hace. Es un negocio precioso. Es un negocio precioso. Yo tengo en el negocio, y todos los tenemos, situaciones donde la mujer viene sola a hacer el negocio. El marido no viene. No, tengo una niña. Tengo un lorito en la jaula que se sale. Es que fue, que ya caes, que le da miedo enfrentarse a sus limitaciones, porque acá les hacen ti, 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 ti. Entonces no vienen a estos seminarios y mandan a la mujer sola y la mujer ya empieza a inflarse. Empieza a inflarse de información. Por eso, señores, esto es un negocio para crecer como seres humanos, y yo felicito a los que lo están haciendo en pareja, que yo veo las parejas en casa, y soñando juntos. ¿Por qué es importante eso, señores? Soñar es poderosísimo. Soñar es poderosísimo. Cuando la mujer empieza a soñar, la mujer es muy soñadora. La mujer es uno de los seres humanos que casi nunca deja de ser niño. Porque a nosotros la educación nos logra volver medio torongolos, pero la mujer se demora un poquito más.
La mujer, si ustedes notan, las mujeres son mucho más soñadoras, ellas se resisten a pegarse a la realidad. Cuando vengan a ese negocio y empiezan a hablar de sueños, ¿cómo dialogan con el marido cuando llegan a la casa? El marido bien negativo, le pone todo, le pone excusas a todo. Lo primero que hace este negocio es que nos enseña a pensar. Nos quita, mire, el 90 y pico de la gente, por ciento de la gente allá afuera es muy negativa. Es muy negativa, ese elemento es clave en ese negocio. La mayoría de la gente no desarrolla ese negocio porque tiene un alto nivel de negativismo. Ustedes saben por qué no existe. A mí me llama mucho la atención esta historia, que ustedes se la saben. Siempre yo he analizado por qué no hay una asociación en el mundo de negativos, por ejemplo. De verdad, la otra vez en Viena intentaron hacer un club de negativos. Intentaron hacer un club de negativos en Viena y llegaron aviones de todas partes, de Cuba, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de todas partes llegaron jet privados y discutieron como por 20 días cómo iba a funcionar ese club de negativos a nivel mundial. Y a lo último concluyeron que era mejor no hacerlo porque de pronto eso no iba a funcionar. No han podido porque... Entonces cuando la mujer viene a ese negocio o el hombre viene a este negocio, empieza a transformar la forma de pensar, y cuando llega a la casa no conecta, y eso ya es un obstáculo increíble para vivir con otra persona. Si tú no conectas con el equipo que tienes en la casa, es un obstáculo increíble para trabajar en una familia o con una persona. Por eso estamos hablando, este es un negocio fantástico para unir a las personas, para unir a las familias. Pero nota una cosa, si tú quieres que tu pareja venga a este negocio, tienes que aumentar tu nivel de influencia. O sea que la culpa es tuya si no viene. Fíjate el problema, no es del baboso que se quede en la casa. La culpa es de la mujer o la culpa es del hombre. ¿Por qué no? Pues hay gente que me dice, le digo, ¿por qué no traes a tu mujer al seminario? Y me dice, no. Ella me dice que no. Ella se pone como una talacoa cuando le digo que vamos al seminario. Yo digo, pues cómprele una varita, no que se enrosque. O sea, se ponen excusas, y la llevas así en una varita al seminario y la pones fuera. No traen, me dice, no, ella no quiere. Yo digo, el problema es tuyo. Tienes que crecer en influencia, porque si tú no eres capaz de influir a tu mujer con quien duermes todas las noches, ¿cómo rayos vas a auspiciar a otra persona en este negocio? Un líder que yo auspicié en ese negocio, una vez que yo fui a su casa, y cuando fui a la casa, llevaba como 2 meses en el negocio, encendidos con el negocio, habían oído toda la información, y yo fui, y en uno de sus baños había un producto que no era de negocio. Yo un jabón de esos verdes. Rexona que no te abandona. Era una cosa de esa verde y estaba ahí en el baño. Y entonces yo le vi ese jabón. Yo no le dije nada. Entonces subí, me quedé ahí en la casa. Y yo iba a asesorarlo. Yo era como plata, si acaso. Y es que asesorarlos. Pero era un líder del negocio. Cuando terminó mi estadía allí en su casa, me dijo, ¿tú cuánto crees que yo me demoro en llegar a Diamante? Yo le dije, te vas a demorar mucho. Te vas a demorar mucho. Y me decía, ¿por qué? Y yo le decía, después te lo digo, pero te vas a demorar. Te vas a demorar. Mírate al espejo con esa carota que tienes y verás que te vas a demorar. Tú mismo te das cuenta, si te miras al espejo, te vas a demorar mucho. Y entonces él dice, como que iba y se miraba al espejo, y se miraba, y él decía, ¿pero por qué? Y yo decía, le dijo, ¿qué? Ya te miras en el espejo, ahora mira en el baño. Y cuando vive en el baño me dijo, no, es mi mujer. Ya sé de qué tú me estás hablando. No, lo que pasa es que ella compra productos para 6 meses. Y no he podido convencerla que cambiemos de esa parte. Es una lucha. Entonces yo dije, por eso te vas a demorar. Porque si no eres capaz de influenciar a tu mujer, ¿cómo rayos vas a influenciar a otro allá afuera? Ese es un problema de influencia, señores.
Entonces fíjate que los obstáculos que tú empiezas a tener este negocio desde que entras es un problema ¿de qué? Influencia. Eso si tú observas qué es lo que te pasa en el negocio y por lo cual uno no avanza, es porque tienes problemas de influencia. Hay problemas de influencia, por eso tú no le puedes echar la culpa al no sé quién, al mercado, a Amway. No, que la culpa es tuya, porque tienes problemas de influencia. Tienes problemas de influencia. Cuando tú creces la influencia, influencias a tus hijos, influencias a tu mujer, influencias a todo el mundo. Lo importante, señores, yo les decía ahora a los líderes, es que el negocio es un negocio de apalancamiento, y como es un negocio de apalancamiento, mientras tú, porque si no nos demoraríamos mucho haciéndolo, no sé si me entienden, si yo auspicio a una señora humilde de allá afuera y ella oye eso, dice, entonces, ¿cuánto me voy a demorar? Porque la influencia es muy baja. Por fortuna la señora puede traer a un amigo a este seminario y el seminario influencia al amigo, no la señora. O sea que nosotros tenemos un mecanismo de influencia impresionante que te ayuda a apalancar tu influencia. Y les voy a contar un ejemplo que te va a sorprender. Yo auspicio a un señor ahí en Cali de 32 años, un líder fantástico. Cuando yo lo vi, yo dije, ese es un líder fantástico, porque uno empieza a saber quién es bueno para esto. Fantástico. Hablaba increíble. Y yo lo llevé a mi casa, yo le di CDs para que oyera, no lo auspicié, sino que le di un poquito de información. Oyó la información y me dijo, yo quiero hablar con usted. Yo me emocioné y se fue para mi casa. Se dan cuenta que yo cuando le di el plan, yo no lo influí. Él me hizo como... De verdad yo no lo influí porque él no me dijo, yo voy a entrar. No. Simplemente recibió la información, me dijo, déjame pensarlo un poco. Era para decirme que no, pero yo le decidí. Y adivine quiénes lo influyeron. Los CDs. Eso se llama influencia apalancada. Eso es una influencia apalancada. Eso es una influencia apalancada, señores. Tú puedes apalancar la influencia. Yo ya estaba llegando a diamante y yo no lo pude influir. Pero le pasé un paquete de CDs. A los 3 días me llamó. Quiero hablar con usted. Se fue para mi casa. Yo casi me olvido de la felicidad porque me llamó. Y su líder me llamó. Y papá que llegó a mi casa así, todo bien bonito, de corbata, y papá se sentó en mi casa. Se sentó ahí en la sala de mi casa a hablar. Y entonces yo me emocioné. Porque yo estaba ahí. Y entonces yo saqué un tablero acá, y yo le empecé a explicar cómo se hacía. Él me dijo que él quería entrar al negocio. Entonces yo lo auspicié de una vez aquel formato y lo firmé. Estaba excitado. Lo firmé, papá, y firmó. Ya el código, y entonces le di más información, y yo como me emocioné tanto. Miren, señores, lo clave es que te voy a contar. Tienes que aprender a usar la influencia del programa educativo y no la tuya ahora, mientras creces. Pero eso no es un obstáculo para hacer el negocio. Bien hecho, miren, increíble. Yo llego llegando a diamante. Como yo me emociono porque él me llama, pero él me llama y no había ido a mi casa por la influencia mía, sino por la influencia de los audios. Como él llega a mi casa, yo me equivoco y empiezo a usar mi influencia. Lo firmo en el negocio. Se sienta ahí enfrente y me dijo, yo quiero entrar. Yo recuerdo que cuando él firmó me dijo, yo quiero entrar es por consumir. Y yo esa palabra también la había dicho cuando yo entré a ese negocio. Yo entro por consumir. ¿Se acuerdan que cuando el profesor me pregunta, doctor, ¿usted entró a eso de Amway? Yo le dije, sí, por consumir, perdóname la vida. Yo le he dicho lo mismo. Yo le dije al que me ofició que yo iba a entrar por consumir. Pues señores, ese muchacho me dijo que también entro por consumir. Era el gerente de una multinacional. Y entonces, yo me equivoqué. Y mire lo que hice para que te des cuenta del valor que tiene el programa educativo de este negocio. Él va a mi casa por los CDs que escucha. Y cuando ya está sentado en mi casa, como yo me emociono, yo saco una pizarra y empiezo a explicarle cómo se llegaba a diamante. Imagínate.
Saco una pizarra y empiezo a explicarle con cuadritos, con bolitas, la estructura, y él me dice así, no, para. A mí no me interesa eso. Acuérdate que yo te dije que iba a entrar solo por consumir. Yo me sentí horrible. Yo me sentí como si me hubiera dicho, póngase la ropa que no vamos a hacer nada. ¿Te ha pasado, verdad? Yo me sentí terrible. Yo lo veía ahí enfrente y yo dije, ok. Yo con puestico otra vez. Y otra vez así vestido emocionalmente otra vez. Entonces le dije, ok, la próxima semana va a haber un seminario en la Universidad Javeriana de Cali y yo quiero que tú vas a ese seminario. Y me dijo, eso sí me gusta. Y yo dije, me voy a vengar de esto. Porque yo quedé muy herido de verdad cuando me dijo eso. Es que es fatal. O sea, que te hagan eso. Yo me sentí de verdad como si me hubiera dicho, no vamos a hacer nada, olvídate. Y entonces yo le agarro la boleta y se la paso. Y me dijo, listo, y me la pagó de una vez. $12, págate, me la pasó. Y ahí estaba, en el seminario, a los 8 días en la Universidad Javeriana. Yo nunca lo vi entrar, yo estaba atiborrado de gente. Y esa vez me reconocieron a mí como diamante en Colombia. Y él no sabía, señores, él no sabía, pero él vio allá el reconocimiento y llegó Fabio de Sousa a Colombia y me reconoció, este joven, no sé qué, era rector de una universidad y ha llevado a diamante y ha llegado a la libertad. Y en pocos años ha logrado transformar la vida de muchos seres humanos en el mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a recibir con el corazón a este nuevo diamante de Colombia. Mire, lloró la gente. Lloró la gente de la emoción porque la gente me había visto empezando. Mi familia me había visto llegando a la casa a la 1 de la mañana de dar el plan. Me habían visto riéndome y yendo de un lado para otro con los productos y me habían visto yendo a almorzar con amigos a mi casa y diciéndole a mis amigos, hay que soñar, la vida es de sueño, yo estoy feliz porque estoy soñando. Y mi familia me decía, él está loco. Y ese día el loco salía en la tarima y Fabio de Sousa lo estaba reconociendo y yo le llevaba a toda mi familia, estaban felices, los Layucan, todo el mundo había ido a ese seminario, todo el mundo ahí sentado y haciendo porristas habían llevado. Y yo también lloré de la emoción. ¿Quién no va a llorar de la emoción? Yo lloré ese día de la emoción y allá estaba el desgraciado ese que me dejó. Que me hizo poner la ropa. Allá estaba sentado y vio todo eso y eso le movió el corazón. Cuando terminó el seminario ni me vio porque yo parecía Shakira al final. La gente se agolpaba a la tarima, se bajaba de las gradas, iba a abrazarme, había 300 haciendo cola para poder saludarme. Y el tipo estaba ya diciendo, yo que lo dejé con los pantalones abajo. Y yo pensaba, me voy a vengar, desgraciado. Estaba ya. Pues señores, me llamó al otro día y me dijo, yo puedo hablar contigo 1 hora mañana. Yo le dije, sí, ¿a qué hora puedes ir a mi casa? Y me dijo, yo puedo ir a las 11, ¿me puedes atender 1 hora? Como diciéndome, dame 1 hora de tu tiempo. Le dije, sí. Y llegó a mi casa a las 11 de la mañana y yo vestido, y yo dije, no voy a bajarlo para ahora sí. Vestido completamente apretado aquí así. Cero prostitución.
a tener postura en este negocio. ¡Ti, ti, 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 ti! Y ahí estaba el tipo sentado. Y hablé con él. Y era tanto el respeto que tenía que anotaba todo lo que yo le decía, anotaba todo lo que yo le decía y decía, ¿por qué no me das al menos algo? Todos los días yo quiero hablar contigo al menos por una semana, 1 hora. Y le dije, listo, fue una semana hablar contigo 1 hora. Hoy somos grandes amigos. Grandes amigos, es de las personas que yo he aprendido más a querer. Tienen esposa fantástica, es una familia increíble, tienen 2 niños chiquitos y somos tan amigos. Todo empezó usando la influencia del programa educativo. La mía no me sirvió. La mía no me sirvió. Y hoy en día esa persona entendió la influencia del programa educativo y está creando un seminario como este, obviamente un toque más pequeño, de su propia organización, de su propia organización, de su propia organización, de su propia organización. Y ese evento, ese poderoso evento, el cual yo lo llevé, le dio tan duro en las manos que al año estaba renunciando de presidente de esa multinacional y se retiró, soltó la nuez. Y dijo, me quiero hacer diamante. Dijo, me quiero hacer diamante, entréneme que me quiero hacer diamante. Y ese es el poder que cualquiera de ustedes tiene. Tienes un programa educativo extendido en el mundo entero para usarlo para crear una empresa propia, una organización propia, sin tanto esfuerzo como estás haciendo hoy en día con negocios o con carreras que eran de la vieja economía. Nos vemos en la segunda parte porque te voy a contar toda la evolución que he tenido en este negocio. Gracias, Miami, ya nos vemos, ya nos vemos.